Bien, buenas tardes a todos y a todas. Se abre la sesión. Va a comenzar el acto académico solemne de lectura de discurso de entrada en la Academia Iberoamericana de la Rábida del ilustrísimo señor don Pedro José Calafate Villasimoes. Invito a las ilustrísimas señoras académicas, doña Carmen Ciria y doña María Ramblado, acompañen al académico electo. Por favor. Levántense los señores académicos y académicas presentes en la sala. ¿Se ratifica su ilustrísima en su deseo de ingresar en la academia? Sí. ¿Jura o promete su ilustrísima por Dios o por su honor guardar los estatutos y trabajar por ella defendiéndola y aportando su colaboración? Juro. En nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida de Huelva, confirmamos vuestro nombramiento de académico correspondiente. Podéis utilizar sus atributos, ocupar su tribuna pública, procurando enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno, contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de la cultura de Huelva y su provincia, difundir la memoria pluricultural de las naciones iberoamericanas, cooperar al desarrollo de una sociedad del conocimiento, bienestar y riqueza. En definitiva, conseguir una sociedad culta, innovadora, libre y desarrollada, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Acompañen al académico electo al atril, quien procederá a la lectura del discurso de ingreso. Y los académicos, siéntense. De que poner. Pido, ¿me puede poner? Bueno, en cuanto sería abrir el mismo, ¿cómo se quita esto? Ok. Ponerlo aquí para excelentísimos y ilustrísimas autoridades, académicos y académicas, concejales del Ayuntamiento de Huelva, señoras y señores, muy buenas tardes. Yo quiero agradecer vuestra presencia, agradecer al señor presidente de la Academia también la invitación que me hicieran a estar presente, a ingresar en esta Academia, que es para mí un gran honor. Como sabéis, yo soy de Lisboa, soy portugués, trabajo en la Universidad de Lisboa, pero cuando niño pasaba muchas veces por Huelva con mis abuelos porque mi abuela es de Almonte. Y la memoria de la Semana Santa, en fin, y de la fantástica Romaría del Rocío, son memorias gratas que constituyen también mi identidad, ¿no? Y de modo que me siento en casa también. Hay siempre este problema de la lengua que tenemos pero con un esfuerzo de todos creo que nos entendemos. Y eso, yo tengo mi texto escrito en portugués, quería presentar algunos textos que están escritos en portugués, pero yo lo traduciré y hablaré despacio y por eso pido un poco también vuestro esfuerzo de oído para que podamos comunicar y poner en común algunas ideas. Me propongo hablarles de una investigación que desde hace unos 10 años hago con un vasto equipo en la Universidad de Lisboa, porque aquí en España se haya publicado
el Corpus Hispanorum de Pace por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que recoge toda la vasta tradición de lo que se llama comúnmente la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y toda la vasta generación. No estaba la influencia, y como en el siglo XVI, en el Renacimiento, no había fronteras culturales entre nuestras universidades, las universidades de la península, porque vingaba la filosofía escolástica, y la filosofía escolástica es una filosofía de colaboración entre los filósofos, en que el problema de la originalidad no se planteaba como se plantea en nuestro tiempo. Hay una partida, se parte de un patrimonio común, de una concepción de verdad, y se intenta discutir, perfeccionar, partillar. Y esa partilla, esa discusión se hacía en Salamanca, en Coimbra, en Évora, en Alcalá de Henares, en Valladolid, y los maestros circulaban con la presencia de españoles en las universidades de Coimbra y Évora era muy importante. Francisco Suárez es quizá el más conocido, también Martín de Azpilcueta, el doctor Navarro, por ser originario del Reino de Navarra. Y las lecciones, las relecciones de esos profesores no estaban publicadas, se mantenían manuscritas en latín. Pues hemos formado un equipo en Lisboa para traducir, hemos ya publicado unos 3 o 4 volúmenes con esos textos y nos damos cuenta que es una tradición que parte de Salamanca pero adquiere una función, una naturaleza, una extensión, una presencia ibérica. Le llamo Escuela Ibérica de la Paz ante los retos de la actualidad. De la paz porque el problema de la paz, que es el problema más importante de la filosofía política de la edad moderna y quizás hasta hoy, por lo que vemos en los últimos años, se trata de una paz que no es, como en algunos autores anglosaxones y, en fin, italianos, una estrategia bélica o el resultado del miedo de la guerra, pero es una paz que se entiende como caracterización de la vida y que tiene espacio para la guerra, pero una guerra justa que por eso se codifica en condiciones de fuerte restricción. Me he acordado de traer estos autores hasta nuestro tiempo porque al ver el secretario general de las Naciones Unidas, el ingeniero Antonio Guterres, proclamando su desespero y su impotencia ante las violaciones sistemáticas del derecho internacional, me he acordado de los planteamientos de estos autores y por eso quería partilhar con vosotros aquí algunas ideas. Yo voy a leer un poco, no voy a leer el texto todo para no ser muy pesado en el inicio. Me gustaría de leer algunas palabras. Empezaría por decir que en un expresivo y influyente libro sobre la filosofía política del siglo XX, la filósofa alemana Hannah Arendt, el libro Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt ha subrayado que la fuente más activa de las experiencias totalitarias de los últimos 200 años ha sido la negación de la idea de humanidad como concepto regulador de la ley internacional. Exactamente la idea que había sido subrayada por los maestros ibéricos de Salamanca, Coimbra y Évora en la Edad Moderna, la idea de ese concepto regulador de humanidad que ha sido abandonado en el siglo XVII y también XVI. Esta exclusión se ha basado en el periodo moderno en concepciones filosóficas como las de Thomas Hobbes y de Maquiavel. El primero, al considerar la creación del Estado social como superación del estado de naturaleza caracterizado por la guerra de todos contra todos, una guerra natural, el hombre que era lobo del hombre. El segundo, Maquiavel, a excluir también de su obra la consideración de la perspectiva supranacional del problema del Estado. En este contexto, el concepto de humanidad
perfeccionado por la moral estoica y cristiana de Cícero y San Pablo, ha cedido lugar cada vez más a una acentuada concepción de las naciones como meras tribus, separadas por naturaleza, orientándose por instintos de conservación e ignorantes de los principios de la solidaridad humana. En los dos casos ha triunfado una concepción de la vida política internacional regulada por el equilibrio instable entre los egoísmos estatales, el célebre equilibrio de los intereses, un automatismo externo y empírico, fuera de la consideración de los valores superiores de la humanidad, imponiendo una lógica inmanente al mundo político sin relación con reglas jurídicas superiores en la medida en que los estados pasaran a ser la fuente del derecho. La estatización de las fuentes del derecho ha dictado el fin del derecho natural y la consideración y ha impuesto la consideración del Estado como sujeto único del derecho internacional con exclusión de las personas o de los individuos. Fue este cuadro que caracterizó la Europa de Westfalia de 1648 hasta la hecatombe de las dos guerras mundiales del siglo XX, porque se pasó a visualizar la humanidad partiendo de la óptica del Estado y se destruyó la perspectiva de los maestros ibéricos de Salamanca, Coimbra y Évora del Renacimiento, que preferían subrayar los límites del Estado partiendo de la óptica de la humanidad. En este contexto de aislamiento de esta idea de comunidad universal, se fue abriendo camino en sectores fundamentales del pensamiento europeo para un derecho internacional marcado por el voluntarismo estatal ilimitado, para la normalización del recurso a la guerra, como estamos constatando todavía hoy, para la celebración de tratados desiguales, la diplomacia secreta, las zonas de influencia, la desigualdad entre los estados, con expresión en el totalitarismo, en el imperialismo totalitario, y que se prolonga en nuestro tiempo por los varios nacionalismos asesinos. En sentido distinto, en las universidades de Salamanca, Coimbra y Évora en el Renacimiento, a lo largo de la Edad Moderna y antes de Grocio, se ha afirmado una tradición filosófica y teológica, ética y jurídica, decisiva para ecuacionar y fortalecer la idea de comunidad universal con varios pilares de sustentación. Primero, la supremacía de la razón de humanidad sobre la razón de Estado. El primado del bien común universal como condición de la justicia y de la paz entre los pueblos. La idea de que la sociabilidad natural entre los hombres se prolonga, se extiende necesariamente a un principio de sociabilidad entre los estados, sociabilidad también natural entre los estados. La concepción de la humanidad y no apenas de los estados como sujetos de derecho de gentes. La concepción de que los seres humanos son, siendo sujetos de derechos, tales derechos no son concedidos ni otorgados por el Estado, debiendo antes ser reconocidos porque emanan de un orden jurídico superior cuya validad se consideraba permanecer activa. La universalidad al derecho de que hoy llamamos derecho de autodeterminación, la universalidad del derecho de propiedad, el derecho de viajar o el derecho de peregrinar, el jus communicationis, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna por encima de las condiciones de miseria, el derecho a la integridad física, el derecho de resistencia activa contra la injusticia, la concepción de que una ley injusta no es ley y como tal no debe ser obedecida, o sea, el principio de las modernas concepciones de objeción de conciencia o de desobediencia civil.
se visaba en esta escuela ibérica, hispánica, un concepto de comunidad universal, la communitas orbis, la civitas maxima gentium, regida por reglas jurídicas que emanaban de una razón natural común a todos los hombres, destronadas que estaban las ideas medievales sobre la idea de una autoridad del emperador o del papa. Esta comunidad universal, esta civitas máxima, tenía pues por autoridad no el emperador, ni tampoco el papa, pero sí un corpus juridicus, el jus gentium, que planteaba obligaciones erga omnes, o sea, de cada uno para con todos, y también la inversa, de todos para con cada uno, en contexto de progresiva armonía, en vista de la paz, que, como digo, es una caracterización, es la caracterización de la vida. Suena siempre la afirmación de Francisco de Vitoria en Salamanca cuando decía que no es lobo el hombre para el hombre, o sea que es contra el derecho natural que un hombre aborrezca sin razón a otro hombre, pues no es lobo el hombre para el hombre, sino hombre. Después nos acordamos de la afirmación contraria de Thomas Hobbes. Esta afirmación, esta frase es del autor romano Plauto, no es una creación de Hobbes. Diría entonces que esta será la novedad sustancial introducida por Francisco de Vitoria. La nueva autoridad ya no es un hombre, como defendía, por ejemplo, Dante Alighieri en el De Monarquía del siglo XIV, la idea de un emperador universal, y como circulaba mucho en la tradición europea, porque los emperadores romanos germánicos se consideraban emperadores universales porque herederos de los emperadores romanos. Aquí en esta escuela ya no es un hombre, es un corpus jurídico, no un único corpus político, un jus, el jus gentium, que es la afirmación lenta, progresiva y parcial a lo largo de la historia de las exigencias del derecho natural. La idea que enseñaba, por ejemplo, Luis de Molina en Évora en el de Justicia et Iure, cuando decía, si un emperador se proclama emperador del universo, solo hay tres alternativas. O es una hipérbole, que es una figura retórica de exagero, o una sinédoque, otra figura retórica tomando la parte por el todo, o entonces es arrogancia. Bueno, es una afirmación fuerte de Luis de Molina. Y es muy interesante estos autores católicos, frailes, dominicos, jesuitas, que por veces se llama la clericalla. Hay una idea de que la modernidad es el aislamiento de Dios, pero son autores que limitan muchísimo la autoridad de su papa, no son teócratas. La idea fundamental que percorre todos ellos es una afirmación de San Pablo en la epístola a los Corintios. ¿Cómo puedo yo juzgar los que están de fuera? O sea, el Papa no tiene autoridad delante o sobre los que están de fuera. Los que están de fuera, no los que son de fuera, los que están de fuera, o sea, los que no han sido bautizados. No tiene el Papa poder sobre ellos, no tiene autoridad sobre ellos. El Papa solo tiene una autoridad indirecta sobre asuntos políticos o temporales entre los cristianos cuando esté en causa directe et principaliter un fin espiritual, que es difícil de definirlo. Entonces les propongo, he traído aquí algunos textos para no ser tan pesado, están escritos en portugués, pues también un contacto con la lengua, pero este texto muy pequeño de Martín de Azpilicueta, el doctor Navarro, que fue enviado por Carlos V a Coimbra a enseñar a pedido del rey de Portugal, Juan III, y cuando decía en una relectio de 1548, se equivoca, esta está en español, bueno, se equivoca la opinión común, ¿no?, al pensar que es necesario que exista por derecho divino una sola autoridad, una sola soberanía laica en el mundo entero. O
aquí abajo una expresión, un texto de Domingo de Soto, colega de Vitoria en Salamanca y abade del monasterio de San Esteban. Para que una sociedad elija un rey o un emperador es necesario que se reúna una asamblea o que por lo menos la mayor parte de ella consienta en tal elección. Pues bien, nunca, aquí un pequeño error, nunca en el mundo se celebró tal asamblea, ni tan siquiera se reunió una 10ª parte, si con los ojos de la razón recogemos las regiones antípodas y las demás naciones. Invoca aquí la razón y no la autoridad divina, e incluso una tesis fundamental de filosofía política, que es la idea de la electio. Las autoridades políticas son elegidas. Estos hombres eran demócratas no en el sentido liberal de la separación de poderes, pero sí en el sentido del origen del poder civil. Quizás este texto también, de Francisco Suárez, son textos fuertes que limitan la idea medieval de la autoridad de un hombre y la desplazan para la autoridad de un corpus jurídico. Y creo que este es el gran reto de nuestro tiempo. ¿Dónde está la autoridad del corpus jurídico, que en esta época se llamaba jus gentium y hoy se llama derecho internacional? Estamos ante este recto. El texto de Francisco Suárez, también que enseñaba en Coimbra, en el de legibus ac Deo legislatore, de las leyes y de Dios legislador. En todo el orbe de la tierra no existe una sola república, un solo reino temporal, sino que más bien existen varios y muchos, que no forman entre sí un solo cuerpo político. En realidad no es ni moral ni humanamente posible. Me he equivocado. Es la obra que escribió Suárez contra el rey Jaime I de Inglaterra, Defensio Fidei Católica, el libro tercero, Principatos Políticos. Bueno, pero lo importante es que para Vitoria y Suárez hay, en Salamanca y Coimbra, hay una autoridad universal que no es lo mismo que decir que hay un solo cuerpo político. Es una autoridad traducida en un jus, o sea, en un derecho positivo, el jus gentium, en armonía con el derecho natural, legitimando lo que Francisco de Vitoria llamaba la auctoritas totius orbis. Y por eso el texto fundamental de Vitoria, me permitan, este texto número 4, está en portugués ahora. Bueno, el derecho de gentes no solo tiene fuerza por el pacto o acuerdo entre los hombres, pero tiene también fuerza de ley. En efecto, el orbe entero, o sea, el mundo entero, que de cierto modo constituye una única república, tiene poder para promulgar leyes justas y convenientes para todos, como son las leyes del derecho de gentes. Se sigue que pecan, bueno, aquí la idea de pecado, porque son teólogos, son frailes, se sigue que pecan mortalmente los que violaren, los que no respetaren el derecho de gentes, sea en la paz, sea en la guerra. No es lícito a un reino particular no querer atenerse al derecho de gentes, pues ha sido promulgado por la autoridad de todo el orbe. Es la célebre afirmación de Vitoria, auctoritas totius orbis. Hay una autoridad del orbis, en el mundo, una autoridad universal. No es la autoridad de un hombre, ni del papa, ni de un emperador. Es un cuerpo jurídico que ha sido constituido por convención, por acuerdo progresivo, por un pacto, bueno, como son la idea de pacto, un pacto inicialmente virtual, que tiene en su base el derecho natural universal y que va siendo parcialmente, históricamente, explicitado, afirmado, institucionalizado por la común estimación de los hombres. Y esa estimación común era execuible porque tenía en su base una recta ratio, una razón natural que era la fuente del derecho natural común a todos los hombres. Y es esta idea de una razón de humanidad que se sobrepone a
a una razón de Estado que creo que estamos carecidos hoy ante los acontecimientos trágicos que vamos viviendo en el último año y medio. Bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, perdón. Y Vittoria, en otra obra, el texto de Vittoria que acabo de leer, del célebre Relectio de Indis, esta es Relectio de Yuri Belin, lecciones sobre el derecho bélico, derecho de la guerra. Subraya de nuevo, los príncipes no solo tienen autoridad sobre sus súbditos, pero también sobre los extranjeros para disuadir que vuelvan a cometer injusticia. Hay una autoridad. Como no hay instituciones internacionales, no había, hay una idea de autotutela en la defensa de este corpus, de las reglas de este corpus, incluso, como dice, y esto por derecho de gentes y por autoridad de todo el orbe. Si la República tiene este poder sobre sus súbditos, no hay duda de que el orbe, o sea, el mundo, también la tiene sobre la clase de hombres malos o perniciosos. Y esto no es posible a no ser que sea por medio de los príncipes. La idea de un derecho de intervención que está en la Carta de las Naciones Unidas hoy y sobre la autoridad del Consejo de Seguridad, lo que se llama la protección internacional de los derechos humanos, aquí tenemos una fuente de ese principio que creo que es interesante subrayar. Por ejemplo, en Coimbra, el maestro español Martín de Ledesma, en una obra comentando Santo Tomás de Aquino, nos presenta esta idea de la supremacía del interés de la humanidad sobre el interés egoísta o particular de un Estado. Siendo una república parte de todo el orbe y siendo una provincia de los cristianos parte de toda la república cristiana, esta idea de un corpus que excede la singularidad, que es un pensamiento no liberal, distante del liberalismo que triunfó después porque el liberalismo es individualista. Piensa la singularidad del individuo y del Estado y resiste a integrarla en una orden superior, en un plan de intereses superior. Porque no siendo los hombres necesariamente sociales, la sociedad es un artificio, no es una exigencia natural como defendían los maestros ibéricos basados en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Si la guerra es útil a una república en detrimento y con prejuicio de todo el orbe o de la cristiandad, yo considero por eso mismo que esa guerra no es justa. O sea, lo que triunfa no es el equilibrio de los intereses del Estado, como en el siglo XVII después de Hobbes. Nuestro mundo fue muy hobbesiano, pero triunfa esta idea de una razón de humanidad que se sobrepone a la razón de Estado. Este texto de Martín de Ledesma que hemos publicado y traducido recientemente. Me permitan también ahora situarme también en Coimbra, el célebre autor de Granada, Francisco Suárez, cuando nos dice, escojo Suárez porque es el término, Vittoria en el inicio, Suárez en el final. Todo el Estado perfecto, república o reino, aunque completo en sí mismo, es firmemente fundado, sin embargo, en portugués todavía es sin embargo, al mismo tiempo y de una cierta manera, miembro de este universo en cuanto se dice respeto, o sea, se refiere al género humano. Aquí tenemos este concepto fundamental, el género humano. Entonces, esta idea de universalidad, de civitas máxima, de corpus jurídico, de autoridad universal, se funda sobre la idea de unidad del género humano. La idea de unidad del género humano, por ejemplo, aquí en el texto 11, el portugués jesuita Manuel da Nóbrega, que fue uno de los fundadores de la belísima ciudad de Río de Janeiro, en Brasil,
era misionario en Brasil, la costa atlántica, y escribe este texto extraordinario. No ha dispensado, que es un texto de una actualidad y que reclama vigencia todavía en nuestro tiempo. No ha dispensado la naturaleza más con una generación que con otra. Generación se puede traducir por raza, porque en la Biblia el origen de los pueblos se remetía a la generación de los hijos de Adán, y por ahí, como sabéis, no ha dispensado la naturaleza más con una generación que con otra, puesto que en particular da mejor entendimiento a uno que a otro. O sea, no hay razas superiores ni inferiores. No hay pueblos, los pueblos son naturalmente iguales. Y eso decía él, que portugueses y españoles, tamoios y aimorés, que son tribus brasileñas, estamos en el plan natural todos en el mismo nivel. Lo que la naturaleza da es distinción de personas. Si uno tiene más capacidad para la música y otro para la matemática y otro para, en fin, tiene el cerebro más relapto, son cuestiones que nos da la naturaleza. Y ahí sí hay distinciones, pero no distinción de pueblos. El género humano, el libro de Lewis Ank, All mankind is one. Es una afirmación de Bartolomé de las Casas también. El género humano es uno. Perdón, aquí a ver qué pasa. Melchor Cano, que era profesor en Salamanca, discípulo de Francisco de Vitoria. Fíjense, atendiendo al derecho natural no existe ninguna distinción entre los hombres, pues todos han nacido iguales y nadie es príncipe por naturaleza, porque los príncipes han sido constituidos por los hombres. Y de esta idea de la autoridad, de la autoridad universal, de la unidad del género humano, se puede articular con la idea de protección que hoy llamamos protección internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en el texto 14 hemos traducido Fernando Pérez era un autor andaluz, vicerrector de la Universidad de Évora. Su obra estaba desconocida, la hemos traducido, publicado en 2015 en Coimbra. Este texto es extraordinario porque nos dice, no voy a leerlo todo para no... Cuando dice sobre los sacrificios de los indios en América Central, que no podemos admitir esos sacrificios porque son una injuria al género humano. Hay que admitir el incesto, la poligamía, todos esos son crímenes contra la naturaleza, pero este no, porque es la muerte de inocentes, está en causa el derecho natural a la vida, derecho natural a la integridad física, y entonces se trata aquí de una injuria al género humano. Y aquí hay un deber natural, una obligación natural en términos de razón de humanidad, de intervención. En la ausencia de tribunales internacionales, de sociedad de las naciones, impera el derecho de autotutela. Son los príncipes que tienen que intervenir. Injuria al género humano, o sea, crimen contra la humanidad. Y nos dice que no puede argumentarse que eso hace parte de sus culturas. No son autores culturalistas, no son autores relativistas. Se pueden, porque no tienen derecho a entregarse a la muerte. Es el principio de la supremacía universal de ese derecho a la vida, y una idea muy importante. ¿Cómo? Sobre todo la idea importante de que los derechos de las personas no están en la disposición de los príncipes, o sea, no están en la disposición del Estado. No son otorgadas ni concedidas, son reconocidas, ya existen.
No se otorga ni concede, se reconoce. Entonces hay que imponer ese reconocimiento cuando no se las reconoce. Es una idea, como sabéis, Bartolomé de las Casas no aceptaba, porque consideraba que, en fin, erradamente, que eran situaciones muy raras, no eran en realidad raras, la célebre polémica con Sepúlveda, y después también una idea curiosa de las Casas, que era que estos pueblos están auténticamente convencidos de que sus dioses son verdaderos. Y es posible y es aceptable ofrecer la vida a los dioses. Las Casas invocaban algunos textos del Antiguo Testamento. Y por lo tanto no es aceptable intervenir por las armas. Solo podrían los españoles intervenir por la fuerza de la palabra. También un principio de prudencia, por ejemplo, Joseph de Acosta, misionario en Perú, decía muy bien, invocaba un principio de prudencia, porque si el mal que vamos a causar al intervenir es más fuerte de lo que causaríamos si no se interviniera, es preferible quedarse sin la intervención. Pero el principio permanece, ese principio es importante. De esta idea también de la unidad y la dignidad de la persona humana, creo que también muy actual los textos de estos maestros que 15 y 16, de nuevo Fernando Pérez, es un autor poco conocido, su obra no está publicada, que solamente estos pequeños textos. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Hannah Arendt en el julgamento de Heinkmann en Jerusalén, es la idea, o del Tribunal de Nuremberg. En el Estatuto del Tribunal de Nuremberg son 7 artículos, si la memoria no me traiciona. Uno de ellos dice que la invocación de cumplimiento de órdenes no excusa de crímenes contra la humanidad. Lo mismo está en el Estatuto de Roma, que rege el TPI, Tribunal Penal Internacional del final del siglo XX. El cumplimiento de órdenes no es un argumento para excusar el cometimiento de ofensas a la vida, de ofensas al género humano, a los derechos del ser humano. Enseñaba el profesor Fernando Pérez en la Universidad de Évora lo que aquí les permito leer. ¿Pueden ser tan claros los indicios de la injusticia de una guerra que, de acuerdo con el uso, la usanza humana, se sigue que debe presumirse la certeza de la injusticia de la guerra y que en el fuero exterior los soldados, mismo los de más baja graduación, no pueden ser excusados, como tampoco en el fuero íntimo o sacramental, si la ignorancia de la injusticia, después de conocida la situación, hubiera sido totalmente grosera. Todos los súbditos o no, por mayor diligencia que primero se hace y de buena fe con que comenzaren a combater, son obligados a desistir de la guerra, luego que tengan la certeza de que la guerra es injusta. O sea, hay aquí, creo yo, un inicio, un germen del derecho de no obedecer, donde no se puede invocar que yo he obedecido. Si usted tiene la certeza de que la guerra es injusta, mismo un soldado de más baja condición no puede acompañar a su rey a la guerra, porque va a ser un pecado mortal para matar un inocente. Si la guerra es injusta, quiere decir que se matan inocentes. Entonces, no es admisible. Bueno, otra idea creo que es fundamental. ¿Cuánto tiempo dispongo yo todavía, Sisto? ¿Ya he ultrapasado? Pues todavía está muy interesante. Bueno, solo más de 5 minutos, que es la idea de
de la paridad de los estados, que hoy no se defiende, como hoy tenemos esta idea de las zonas de influencia que motivan una guerra en el este europeo, que estos autores han anticipado el principio de la Carta de las Naciones Unidas, es el artículo 2, que define que todas las soberanías, todos los estados son iguales en las relaciones, y este principio está en realidad en estos autores. Por ejemplo, Francisco Suárez enseñaba en Coimbra a sus alumnos, decía en el De Legibus: todo lo que yo he dicho sobre el poder natural que tienen los hombres para hacer leyes civiles es común a todos los étnicos et infieles, o sea, a todos los paganos, a todos los infieles. Es común a todos los hombres. Enseñaba todavía que todo el poder de los príncipes paganos no es menor ni de distinta naturaleza que el poder de los príncipes cristianos, donde los paganos pueden ser reyes de los cristianos. Había esta idea. La fe no es un asunto político, están separadas. La fe de derecho divino, la política se funda en la razón natural. Y no resisto a citar el texto quizás más bonito, más extraordinario sobre esta parificación del poder de los estados, de que hoy carecemos y estamos pagando todos con la situación que es conocida. Es el texto del jesuita portugués luso-brasileño Antonio Vieira en el 17, cuando decía que en materia de soberanía y libertad vale tanto el arco como el cetro, tanto la corona de oro como la corona de plumas. El orden era diferente. Vale tanto la corona de plumas como la corona de oro, y tanto el arco como el cetro. El arco es de los indios, ¿no? de la sobrevivencia, de la caza entre los indios. Es un texto muy bonito de Antonio Vieira de 1793, poco antes de que se muriera. Otro aspecto para terminar: se acusa mucho Francisco de Vitoria. Yo he participado perdonen la coloquialidad de mi ponencia, en algunos congresos entre colegas de los llamados estudios postcoloniales o decoloniales. Y se designa a Vitoria como autor del colonialismo. He visto colegas prestigiados de Colombia, por ejemplo. Francisco de Vitoria es el fundador del colonialismo. Y he estado atento a la argumentación, porque en realidad Vitoria, en el último de los títulos legítimos de presencia de los españoles en América, dice más o menos lo siguiente: he dejado para el final el título que voy a referir en este momento, porque es el título más problemático. No me voy a referir a él con carácter de certidumbre, con carácter asertivo. Me refiero a él con mucho cuidado y con una ambigüedad, porque no estoy seguro de la situación que voy a referir, que era la idea que hoy se llama derecho de tutela. Si aquellos pueblos americanos son, como decía Aristóteles, en fin, de un plan de inferioridad cultural que no se saben gobernar, ahí habría un deber de caridad de ponerlos sob tutela. Y es un texto, es un título muy ambiguo que da ocasión a situaciones como todos pueden anticipar. Pero yo gustaría demostrarles, perdón, aquí me den un minuto y ya termino, bien común, texto 21, 22, y por aquí. Derecho de tutela. Curiosamente, la generación siguiente de los autores de esta escuela se ha distanciado de esa posición de Vitoria, lo corrige. Vean, por ejemplo, de nuevo Fernando Pérez. Francisco de Vitoria plantea la cuestión, no dice que Francisco de Vitoria defiende que los españoles deben poner los indios sob tutela.
plantea la cuestión como maestro en una clase, discute la cuestión, los tópicos que fundan la cuestión, coloca, o sea, plantea la dificultad de saber si es lícito subyugar a aquellos bárbaros que viven sin gobernantes y comunidades políticas al modo de animales salvajes, tal como en algunas partes se encuentran algunos africanos e indígenas en Brasil y otros. Pero, por ese título de que son excesivamente bárbaros, no es lícito subjugarlos ni combaterlos porque no cometen injusticia contra nosotros. No hay motivo para tenermos derecho para atacarlos a través de la fuerza o miedo y obligarlos a ser súbditos de un príncipe cristiano, aunque les fuera provechosa la sujeción. No, y aquí se invoca el texto extraordinario de San Pablo. No cumple hacer el mal para que venga el bien. Melchor Cano dice lo mismo, no voy aquí a citar. Y entonces, en función del aislamiento de ese último título que Vittoria invocaba, se defiende el principio de que ni siquiera cumple discutir, como decía Molina en Évora, la tesis de que una nación que se considera más sabia poder subyugar una nación menos sabia, porque eso sería subyugar totalmente la paz y el orden de la relación entre estados que políticamente son iguales, por naturaleza son iguales. Eso lo defendía el doctor Navarro, Martín de Azpilcueta, cuando decía que pueden los españoles y portugueses encontrar pueblos que parece que carecen totalmente de jurisdicción. En verdad no carecen totalmente, carecen solamente de su uso. Uso se dice, de usar, de su utilización, porque el poder es constitutivo de las comunidades humanas. Bueno, me quedo por aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, continuamos. Suba al estrado el ilustrísimo señor académico don José Luis Mora García para dar la cumplida contestación al brillantísimo discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Pedro José Calafate Villasimoes. Cuando quiera, tome la palabra. Con la venia, señor presidente. Señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, queridos compañeros de academia, señora teniente de alcalde, señor diputado provincial, señor presidente de la Fundación, queridos amigos, queridas amigas, querido amigo Pedro Calafate. Nada es casual en la vida, menos aún lo es este encuentro en la Academia Iberoamericana de la Rábida de la ciudad de Huelva. Cuando recibimos el comunicado de nuestro presidente, profesor Sisto Romero, de que nuestras candidaturas habían sido aceptadas para formar parte de esta institución de herencia larga, restablecida en varias ocasiones, sobre todo desde mediados del siglo XIX, hasta alcanzar el vigor de que hoy goza gracias a los amigos que ponen todo su esfuerzo, conocimiento y experiencia en esta academia, Pedro Calafate espontáneamente me comentó que de los reconocimientos que ha recibido por su trayectoria académica, le satisfacía muy especialmente. Sumé su satisfacción a la mía y hoy nos encontramos con los amigos en la sesión de ingreso del doctor don Pedro Calafate como académico de esta institución que mira hacia adentro, mira igualmente hacia el Atlántico y siempre ha tenido a Portugal en la cercanía, pues la raya apenas ha significado un mínimo obstáculo para el ir y venir de sus gentes en tiempos de paz y en tiempos de guerras,
para hacer amistades y compartir una bella costa que se abre en la bahía a donde llegan los dos ríos y se completa en el Cabo de San Vicente, ida y vuelta en ambos sentidos. Creo recordar que nos conocimos en otra ciudad de profunda dimensión iberoamericana, Salamanca, también en La Raya, con universidades hermanas en la historia y en los debates que mantuvieron a lo largo de siglos la propia Universidad Salmantina con la no lejana de Évora y las más costeras de Lisboa y Coimbra, por las que transitaban nuestros antiguos jesuitas y dominicos, y hoy lo hacemos nosotros mismos junto con los flujos turísticos que han, entre comillas, descubierto gentes amables que quieren y se dejan querer. Nos reunía el profesor Antonio Heredia, fundador del Seminario de Historia de la Filosofía Española en la Universidad de Salamanca, que bien pronto añadió el de Iberoamericana, pues enseguida supimos que era imposible hacer historia de la filosofía española si no tenía esa doble dimensión. La salida de los años largos nos obligó a esa pausa hasta que pronto caímos en la cuenta de que no había España sin Portugal y sin América. Pues en el marco de las jornadas bianuales que allí celebrábamos y que alcanzaban un grado de compañerismo admirable, aprendimos a conocernos y a querernos. Los amigos lusitanos y americanos creo que tuvieron la misma experiencia con los españoles y por los mismos años. Hemos compartido y compartimos años en la Asociación de Hispanismo Filosófico, fundada en los primeros años de la democracia con el claro propósito de estudiar nuestra historia con normalidad. En su revista titulada Revista de Hispanismo Filosófico, Historia del Pensamiento Iberoamericana, el profesor Pedro Calafate ha publicado asiduamente. Ahí pueden encontrar buena parte de sus artículos y también en las fuentes que ahora citaré. Vida adelante, hemos tenido ocasiones de colaborar juntos en universidades portuguesas y españolas, y hasta en una experiencia tan gratificante como la que tuve ocasión de tener con mi esposa, María Victoria Sotomayor, gracias a la generosidad de Pedro Calafate, compartida con Silvia Loureiro, profesora en la Escuela de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Brasileña de la Amazonía. Allá, junto a los ríos Negro y Solimoes, en las palestras celebradas en Manaus en 2018, compartimos vivencias en torno a la celebración de la Declaração Universal de 1948 e as raíces dos naturalistas dos direitos humanos, o resgate do pensamento da Escola Ibérica da Paz, séculos XVI e XVII, e os desafíos da contemporaneidade, de lo cual han tenido una muestra brillante en la exposición del profesor Pedro Calafate. Recientemente hemos tenido oportunidad de colaborar en la Guía de Historia de la Filosofía Española, libro editado en la primavera de 2022 por la editorial Comares en Granada y que recoge el trabajo de 17 especialistas en torno a la investigación realizada durante estas últimas décadas en este campo de conocimiento histórico. La contribución del profesor Pedro Calafate tiene un capítulo excepcional: la Escuela Ibérica de la Paz y el Nuevo Mundo, tema al que ha dedicado
investigación y compromiso por igual y que ha sido la base de su discurso de ingreso en la Academia. Este encuentro en la Academia Iberoamericana completa, pues, un ciclo largo y abre un nuevo marco en estas tierras del sur, siempre el sur, que nos ayuda a incorporar a nuestras vidas experiencias y conocimientos que acogemos con interés intelectual y aprecio afectivo en un común proyecto que no elude, más bien al contrario, aumenta los compromisos de carácter moral con las sociedades de las que formamos parte y a cuya convivencia queremos contribuir con nuestro trabajo. Así pues, de esta reciprocidad han nacido unas relaciones que explican este acto y buena parte del trabajo de investigación y docencia que venimos realizando desde hace varias décadas, que tratan de superar viejos tópicos y polémicas para conocer y compartir sencillamente lo mejor que hemos hecho como base de un presente y un futuro mejores. Huelva es el lugar natural para este encuentro. En esta academia, con los amigos que nos acompañan en esta tarde de finales de enero, al modo sureño que ayuda al reposo y hasta la meditación sobre lo que hemos hecho y sobre lo que debemos hacer para mejorar el conocimiento recíproco con el horizonte de la convivencia, pues si algo hemos aprendido al leer a estos teólogos humanistas fue su convicción de que la sociabilidad es una dimensión imprescindible de la vida humana y de su defensa de la razón de humanidad por encima de cualquier otra razón que siempre tiene menor importancia. Esta academia puede sentirse orgullosa de recibir entre sus miembros a una de las personas que más ha contribuido en el último cuarto de siglo al estudio y difusión del pensamiento de la escuela, cuyo nombre es por derecho y así es aceptado, creo que por todos los estudiosos de la misma, como Escuela Ibérica de la Paz, superando el nombre inicial de Escuela de Salamanca, más reducido y que hacía mención a sus orígenes en la Universidad Salmantina y a un tiempo histórico muy determinado, pero que no hacía justicia a las dimensiones que luego adquirió. Es sabido que Francisco de Vitoria regresó a España desde París poco después de la conocida como Revolución frente al emperador realizada por los comuneros, quienes defendían la idea del común concretado en la conocida como ley perpetua, siguiendo los principios desarrollados por otro de los teólogos de la Escuela de Salamanca, Fernando de Roa, catedrático de Teología Prima, quien en sus comentarios a la política sostenía que el rey no puede hacer cosa alguna que sea contra su ánima, que esté en contra de su honra y en contra del bien público de sus reinos, pues a él corresponde proteger y mantener los bienes públicos, ser persona virtuosa, no despreciar a ninguno de sus súbditos, sino ser persona moderada en sus hábitos, centrar su preocupación en el buen gobierno, favorecer los estudios generales y dar un trato correcto a los indios del Nuevo Mundo. De todas estas ideas han tenido una información precisa con los textos que les ha presentado el profesor Calafate. Es seguramente esa idea del común
la idea central que llevó a los comuneros a defender formas de gobierno que respetaran la voluntad del común y que creemos mantiene su vigencia en nuestros días. Pedro Calafate, catedrático en la Universidad de Lisboa, es historiador de formación, orientación no muy habitual en el mundo de la filosofía y que ha sido decisiva en su trayectoria. Ha dirigido durante años el centro dedicado a la investigación filosófica en su universidad, invitado por muchas universidades europeas y americanas. Su proyección, como es lógico, se extiende a Brasil. El profesor Calafate es actualmente el historiador de referencia del pensamiento portugués por su labor individual y su capacidad para promover la conformación de grupos internacionales de investigación. Tiene el pleno reconocimiento de la comunidad de historiadores y de cuantos nos acercamos al estudio de los pensadores que han conformado lo mejor de nuestra tradición, por cierto, un concepto bien alejado del tradicionalismo. Es autor y coordinador de la Historia do Pensamento Filosófico Portugués, editado en 5 volúmenes y 7 tomos que vieron la luz en los años del cambio de siglo. Allí mostraba su voluntad clara de superar la confusión que, nos decía, con profusión proyectamos entre lo que conocemos y lo que realmente existe, alimentando así un colonialismo interno que nos inclina a fijar la atención en un conjunto limitado de países y autores tradicionalmente reconocidos, e ignorando nuestra propia tradición, nuestras propias tradiciones. Superar esa miopía ha estado entre sus propósitos más firmes y bien que lo ha conseguido. Mas para que no quede la sospecha de que escondiera un nacionalismo de cortas miras, dedicó pronto 4 volúmenes a estudiar Portugal como problema y otro a las ideas de Europa en la cultura portuguesa siglo a siglo. Desde esta doble perspectiva, dentro y fuera, su obra ha cubierto toda la historia del pensamiento portugués. Se ha ocupado de todos los periodos, con preferencia por el barroco, con la edición de la obra del padre Antonio Vieira, quien ha citado, y su libro sobre el origen popular del poder y el derecho de resistencia, doctrinas políticas en el siglo XVII en Portugal. Y también ha trabajado sobre el siglo XVIII, el siglo de Verney, alias el Barbadiño, el portugués que vivió en Roma casi toda su vida, autor del verdadero método de estudiar al servicio de la República y la Iglesia, proporcionado al estilo y necesidad de Portugal, publicado en 1746. Y sus esfuerzos actuales los dedica al famoso Marqués de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, el reformador portugués que actuó desde los postulados del despotismo ilustrado y cuyo monumento preside el lugar donde se proclamó la República Portuguesa en 1910. Y ahí había nacido su libro La idea de naturaleza en el siglo XVIII en Portugal. No ha olvidado, ni mucho menos, a los autores más próximos, la generación portuguesa de 1872 y algunos de sus más emblemáticos autores del XX, Pessoa y la identidad íntima, el idealismo crítico de Antonio Sergio, Teixeira de Pascoaes o Jorge Borges de Macedo y su reflexión sobre Portugal, Europa y el Atlántico. Estos trabajos
los pueden leer en un libro que es casi una joya, Portugal, un perfil histórico, publicado en 2016. Mas sin duda ha sido todo el pensamiento referente a la Escuela Iberoamericana de la Paz el objeto de estudio y atención del profesor Calafate durante años, tanto en los propios estudios por él dedicados como en conseguir el conocimiento a través de traducciones del latín al portugués de los teólogos cuya obra no había sido nunca traducida. A mostrar una parte de su trabajo serio, riguroso, dotado de la fuerte proyección jurídico-política que tuvo en aquellos años intermedios del siglo XVI y hasta bien entrado el XVII, y que está lejos de perder su vigencia en nuestros días, ha dedicado su discurso de ingreso, como hemos tenido oportunidad de escuchar. No me queda sino recordar su álbum, editado en portugués y español, Escola Ibérica da Paz, con un prefacio magistral de Antonio Augusto Cansado Trindade, a quien rendimos tributo tras su fallecimiento el pasado mayo de 2022. Quien fuera juez en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es un ejemplo claro de la pervivencia de los principios que rigieron la Escuela de Teología Jurídica, nacida en Salamanca y extendida a las universidades portuguesas y americanas, que han centrado el trabajo como investigador y docente de Pedro Calafate con los propósitos perfectamente relacionados de mejorar nuestro conocimiento y contribuir igualmente a mejorar la relación entre los pueblos. Queden aquí, subrayando un poco su intervención, los 4 principios que rigieron aquellas propuestas. Fijar el concepto de recta razón, en cuya expresión el orden del adjetivo y sustantivo es muy importante, al igual que Machado distinguía entre pura razón y razón pura, que no son lo mismo. El primero, sobre el que se asientan los demás, es la llamada recta ratio, que heredaron de Cicerón y que Cansado Trindade caracteriza como el ejercicio conjunto de la justicia, la buena fe y la benevolencia. El segundo, que ha subrayado Pedro Calafate en varias ocasiones, es el jus gentium, principio ineludiblemente unido al anterior, de carácter universal, que determina las limitaciones del poder del propio Estado y del soberano. Como lo ha explicado Pedro con mucho detenimiento, lo dejo aquí. Los 2 puntos anteriores conducen necesariamente a una revisión de la legitimidad del poder y su supeditación a la ley natural. Finalmente, la doctrina de esta escuela viene marcada por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por señalar los límites de la guerra, es decir, por delimitar bajo qué exclusivas condiciones la guerra puede ser justa. Pues bien, sobre estos 4 puntos, Pedro Calafate y Silvia Loureiro han publicado un magnífico estudio titulado As Origens do Direito Internacional dos Povos Indígenas, a Escola Ibérica da Paz e as Gentes do Novo Mundo, publicado en el año 2020. Y el propio Pedro Calafate, junto con Ricardo Ventura y con otros colegas, ha dirigido a Escola Ibérica da Paz nas universidades de Coimbra e Évora, século XVI, de la restitución sobre la propiedad y el origen del poder civil, publicado también el 2020. Es el tercero de 4 volúmenes que ponen a disposición de lectores de lengua portuguesa y española acerca de los principales textos
sobre los 3 principios básicos de esta escuela: la restitución, la propiedad y el origen civil. Queridos amigos, compañeros, querido presidente Sisto Romero, esta academia puede sentirse orgullosa de recibir hoy a un investigador y profesor eminente a quien adornan cualidades personales de las que nos hemos beneficiado quienes le hemos tratado a lo largo de años. Su talante amable, exquisito en el trato, incapaz de levantar la voz, virtudes seguramente heredadas de aquella abuela onubense que pasaba por estos parajes y descubrió, como nosotros, que eran bellos. Cuando lo que se mira es bello, nuestro interior se beneficia. Nos lo habían dicho aquellos intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza que visitaban estas tierras y ciudades, y hemos comprobado que era verdad. Como lo es, nos lo dijo Pessoa, que los ojos del alma saben más que nuestros propios ojos. Pongamos un ejemplo de esta sabiduría para concluir. Pertenece a Pedro Simoes, jesuita que ejerció de profesor en Évora. Si el príncipe pagano no oprime a los cristianos ni gobierna la república a manera de un tirano, sino conforme al fin natural, no podrá ser privado de su dominio por el simple hecho de no ser cristiano ni administrar la república conforme al bien espiritual. Y una vez probado el hecho de que es legítimo señor, ni el sumo pontífice ni la Iglesia tienen jurisdicción sobre él. Pongamos que si el velo no cubre del todo el cabello o no lo cubre nada, no por ello nadie tiene jurisdicción sobre esa persona y por consiguiente no puede obrar violencia contra ella. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el ilustrísimo señor académico don Benito de la Morena para dar lectura del acta de nombramiento de académico correspondiente del doctor Calafate. Acta de ingreso de académico correspondiente. En el día de hoy, 30 de enero de 2024, el ilustrísimo señor don Pedro José Calafate Villa Simoes, avalado por el excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, profesor doctor don Sisto Romero Sánchez, el ilustrísimo señor don José María Ramos Muñoz y el ilustrísimo profesor doctor don Francisco José Martínez López, una vez pronunciado su discurso de ingreso, la Escuela Ibérica de la Paz ante los retos de nuestro tiempo, en el Centro Cultural José Luis García Palacios, Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur de la ciudad de Huelva, quedará incorporado a la Academia Iberoamericana de la Rábida como académico correspondiente, decisión ya tomada por unanimidad por la Junta General celebrada el día 9 de diciembre del pasado año 2021. Como secretario, me place transmitir en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida nuestra más cálida y cordial enhorabuena al ilustrísimo señor profesor, doctor don Pedro José Calafate Villa Simoes. En Huelva, a 30 de enero de 2024, lo firman el presidente y el secretario de la Academia. Bien, pues ya vamos terminando. Procedemos a continuación. Yo pediría que nos levantásemos, si son tan amables, porque vamos a pasar a la imposición de la medalla y la entrega del diploma.
si nos cerramos el agujerito. Vale. Mucho gusto. Ah, aquí está. Un honor para mí, Sisto. Muchas gracias. Bien, antes de que yo tome la palabra, señora teniente alcalde, Muy bien. cuando quiera, es teniente alcalde y delegada de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondo Europeo. Muy bien. ¿Algo más? No. Así con eso es suficiente. Estoy entretenida. Tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los asistentes. Quiero comenzar excusando la presencia de nuestra alcaldesa Pilar Miranda, que por motivos de agenda le ha sido totalmente imposible acompañarnos esta tarde a este acto tan bonito, pero me ha pedido que os traslade un caluroso saludo a todos los asistentes y una afectuosa enhorabuena al nuevo miembro de la Academia. Así que enhorabuena en su nombre. Gracias, como no puede ser de otro modo, al presidente y a todos los integrantes de la Academia Iberoamericana de la Rábida por invitar siempre al Ayuntamiento de Huelva, a todos sus concejales, a estar aquí presentes en estos actos con tanta enjundia, tan emotivos y tan bonitos y tan necesarios. Así que de verdad que muchas gracias. Os seguiremos acompañando siempre que podamos. Como no puede ser de otro modo, enhorabuena al nuevo académico, a don Pedro José Calafate Villasimoes, por el excelente discurso de ingreso y por la generosidad que ha tenido al compartir con todos nosotros más de 10 años de investigación. Muchas gracias, de verdad que ha sido muy ilustrativo, muy didáctico y creo que nos ha abierto las puertas a conocimientos que al menos yo desconocía, así que gracias por su generosidad. Y esta generosidad la hago extensiva a todos los miembros integrantes de la Academia, de todas las academias, de todas las universidades, porque sois los responsables de acercar, o en gran medida acercáis el conocimiento, acercáis estudio a toda la sociedad civil, como nosotros, usuarios de a pie, de día a día, que si no llega a ser por vosotros no tendríamos acceso a estos estudios y a estas investigaciones tan interesantes. Y todos pensamos, estoy segura, que una sociedad que lee, una sociedad culta, una sociedad que es capaz de discutir, es una sociedad que avanza y que progresa. Y esa es la sociedad que queremos para todos nosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestra generosidad. Nada más, buenas noches. Bien, muchas gracias, Adela. Bien, solamente una intervención, como no puede ser de otra manera, las palabras finales del presidente, digamos que eso es la servidumbre del cargo. Excelentísima señora vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, teniente alcalde, nuevo académico, ilustrísimos señores y señoras académicas de la Academia Iberoamericana de la Rábida, señor director de la Fundación Caja Rural del Sur, excelentísimo señor presidente de la Academia Hermana de Ciencias, Letras y Arte de Huelva, ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el presidente y muy buen amigo mío Fernando Pineda de la Memoria Histórica. También tengo por ahí amigos míos que son poetas, que vienen siempre, a mi amigo Antonio Pereira también, que hace un gran esfuerzo, que yo creo que es un espejo donde hay que mirarse. Ya lo hice en anteriores ocasiones y hoy permítanme, con vuestra aquiescencia, vuelva a repetirlo a todos los amigos y señores que estáis en la sala. Ya el señor Calafate nos ha dado una excelente lección. Es decir, yo ya lo conocía algo de lo que él había hecho, y me da la impresión, y parece que el mundo está ciego ante las atrocidades que se siguen cometiendo. Y estamos cometiendo un gran error, porque nos estamos acostumbrando al sufrimiento, salvando honrosas excepciones, que casi aceptamos con absoluta normalidad el problema que sufren Siria, Somalia, Israel, antes lo hablaba con el comandante Marina, Palestina, países revueltos como los pueblos hermanos de Sudamérica y un largo etcétera.
Esto es una auténtica locura. Hace apenas un año ingresó en nuestra academia la profesora doctora Estrella Gualda, que está en la sala, y de su intervención, aunque parezca una trivialidad, déjenme que les diga que debemos entender que el bienestar de la humanidad, que nuestro bienestar, la paz, la tranquilidad, la concordia, la solidaridad, solo es posible cuando consideramos la unidad con todas las personas del mundo, sin excepción, puesto de manifiesto por el doctor Calafate. La responsabilidad de nuestra generación y de las futuras generaciones es la fraternidad, la adhesión con los débiles, con los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los atormentados. Por ello hay que pensar que en situaciones excepcionales debemos dar respuestas excepcionales. En los contratiempos, en los infortunios, sobre todo es en donde conocemos todos nuestros recursos, nuestros propios recursos, lo que somos capaces de hacer para darle un buen uso de ellos. Las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. La prueba de ello, hoy es un gran día para nuestra academia y por ello quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al ilustrísimo señor don Pedro Calafate por su magnífico y excelente discurso de ingreso. También para la laudatio de nuestro académico correspondiente, el ilustrísimo señor don José Luis Mora, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí yo creo que poco tengo que decir, poco que añadir, por razones obvias de cometer ciertas imposturas. Con la intervención autorizada de nuestro académico electo, lo mejor que yo podía hacer es callarme. Pero como ya me conocéis, pues voy a decir alguna cosita más. Soy un hombre de ciencia, pero con vocación por las humanidades en sí y con vocación por la dinamización y apoyo a la docencia e investigación en nuestra ciudad, nuestra provincia, Andalucía, en España e Iberoamérica, objetivos claros recogidos en los principios de la corporación que me honro en presidir. La divulgación del conocimiento es una de las grandes asignaturas pendientes en la formación de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Se transforma con la llegada de las nuevas técnicas y el uso de las nuevas tecnologías. Primero, con la aparición de la imprenta, el mundo revoluciona la forma en la que se acerca la producción del conocimiento. Y en la actualidad lo digital permite un acercamiento a él que predispone una manera diferente de ver al mundo y acceder a un escenario de información que antes era inaccesible. Quiero recordar, querido Pedro, que fue en 2014 cuando tú mismo, junto con Ramón Emilio Mandado, en una publicación que tuve la oportunidad de leer, una intensa reseña sobre ese texto, que es me parece, Escuela Ibérica de la Paz, la conciencia crítica de la conquista y colonización de América. Y todo fue porque me tenía que preparar una conferencia para hablar sobre los marineros de Palos de la Frontera en el descubrimiento, y ahí observé y pude comprobar, no he leído el libro porque eso no se lee en 2 días, obviamente, observé que hicieron una muy valiosa contribución histórica, se ha demostrado ahí también, y por qué no decir doctrinal, a la ciencia del derecho internacional contemporáneo. Los textos de la Escuela Ibérica de la Paz, donde se reúnen las reflexiones de los últimos grandes maestros de la escolástica que enseñaron en las principales universidades de Portugal y España, como se ha puesto de manifiesto, con los escritos de los misioneros que por entonces ejercían su ministerio en el Nuevo Mundo, expresaron ya en su época un nuevo y revolucionario concepto de comunidad universal, fundada en la otra palabra que él ha utilizado y ha hecho hincapié, que es la sociabilidad natural y en la unidad del género humano.
También he tenido la oportunidad, no voy a cansarle, de participar en un encuentro de las 3 academias iberoamericanas que tiene el Instituto de Andalucía, de las 37, y hice una contribución donde yo hablaba reflexionaba sobre el tema que les he dicho antes, la divulgación del conocimiento científico. Las personas que estamos en la universidad y los que no estamos en la universidad debemos de divulgar lo que hacemos y no se está haciendo bien, al menos esa es mi opinión. Si no basta con hacer grandes encuentros, debemos de comunicar lo que estamos haciendo de manera adecuada. Y hay un desconocimiento muy grande sobre lo que es el conocimiento. Ya desde el propio Renacimiento, que se entendió como un movimiento cultural que se produjo entre los siglos, como saben ustedes, XV y XVI, hasta llegar a la ciencia nueva, a la nueva ciencia, en contraposición a esa ciencia antigua que expresa una manera distinta de actuación científica, por un lado, y humanística, y supone el surgimiento de otros modelos interpretativos de la realidad, como por ejemplo el heliocentrismo, ideas de progreso, humanismo. El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto, el quien conoce, pero lo es también a la cosa que es objeto, el que se conoce. Su desarrollo ha ido acorde con la evolución del pensamiento humano. La epistemología estudia el conocimiento y ambos son los elementos básicos de la investigación, tanto desde el punto de vista científico como humanístico, en todos los campos, la que se inicia cuando se plantean hipótesis para luego tratarlas con modelos de comprobación y finalizar estableciendo conclusiones valederas y reproducibles. La investigación ha devenido en un proceso aceptado y validado para solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes que sustentan al hombre y su mundo. Muchas gracias, querido Pedro, por la brillantez de tu exposición y en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida no tememos al fracaso porque este nos da la oportunidad de emprender nuevas ideas con más imaginación. Por eso, también lo ha recordado ya José Luis, nuestra Academia se siente muy orgullosa de tener ya de pleno derecho a partir de hoy a tenerte entre nosotros como miembro y muchas felicitaciones para ti y toda tu familia. Y para finalizar, dado que este acto se está grabando para dar la posibilidad a los compañeros académicos correspondientes de varios países de Iberoamérica y también de Israel, la difusión vía redes sociales, vaya a tener esta publicación para el que le interese aproximadamente dentro de una semana o 10 días, a través de YouTube, Facebook y Twitter. No quisiera dejar de agradecer y saludar, como digo, a nuestros compañeros de Iberoamérica. También a la gran cantidad de amigos y compañeros que con seguridad descargarán el evento, dejando patente que la transformación digital de la sociedad debe situar con mayor facilidad a la cultura, en lo que estoy cansado, no aburrido, pero lo seguiré diciendo, en el centro de los debates sociales. La cultura como centro de debate social. ¿Por qué? Porque de esta manera fortalecemos así sus expresiones y hacemos partícipe a todos los ciudadanos de su riqueza. La cultura no es solo bagaje, patrimonio del pasado, sino un sistema que se tiene que recrear constantemente, vivo y dinámico. Y por último, en el capítulo de agradecimiento, en nombre de la institución que me honro en presidir, quiero agradecer especialmente a Caja Rural del Sur, en concreto a su presidente, el excelentísimo señor don José Luis García Palacio, que me ha comunicado unos minutos antes la imposibilidad de venir y le hubiese gustado estar con toda seguridad, y al profesor Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur,
y también a su personal técnico, a nuestro Paco, que es incombustible y que siempre está a la altura. Ese apoyo siempre incondicional a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, que va a posibilitar la publicación de este discurso y de todos los que vayamos haciendo, y en especial a todos los congregados hoy aquí, no siendo pues vuestra presencia obligatoria, sino voluntaria, pero con gracias, merece un justo reconocimiento por mi parte. Pues bien, llegamos al final. Agradezco a todos los presentes su asistencia, que es consecuencia fundamentalmente de la amistad manifiesta hacia nuestra academia. Con el anuncio, ya os lo digo, con el anuncio oportuno de nuevas actividades dentro de unas cuantas semanas. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.